Paz de Cristo, Dios les bendiga. En esta hermosa mañana vamos a aprender a orar con fe. Hay tantos misterios en la fe. Que la fe es tan importante para Dios. Puesto que si no hay fe en un creyente no sucede nada. Sus oraciones no llegan al Padre. Su deseo no se hace manifiesto. Porque solo es eso, un deseo. No es fe, es un deseo. Cuando realmente tu fe está alineada con el Padre, suceden cosas extraordinarias. Aquí en Santiago 5:15 nos dice, y la bendita palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Miren, es tan importante tener fe, que por tu fe, el enfermo dice, será restaurado. Y por tu fe, por esa oración, el enfermo será sanado y perdonado sus pecados, dice. Es tan importante que antes que ores por alguna persona, primero hagas una oración de arrepentimiento, una oración para que el Señor se pueda mover libremente. Por eso a veces no reciben milagros de sanidades, de cualquier tipo de milagro que deseas, porque solo vas al Padre y pides, pero no te humillas ante Él y te arrepientes de tus pecados. Mientras haya pecado en ti y hayan manchas en tus vestiduras, el Señor no se va a acercar. Él es santo. Él es santo. Él te escucha de lejos. Pero cuando tú oras con entendimiento, primeramente pidiendo que el Señor te perdone tus pecados, tus ofensas, todo cuanto tú hayas pecado, entonces estás limpio, sin mancha y sin arruga. Entonces el Señor se acerca y dice la palabra que concederá los deseos de tu corazón. Pero primeramente tienes que llegar al Padre humillándote a Él, reconociendo quién es Él en tu vida. Dale a Él el primer lugar en todo tiempo. Clama. Y al igual también cuando vas a orar por una persona, por sanidad también. Primeramente, si no es creyente, tiene que hacer la oración de fe. Y después tú orar por él. Y después orar para sanidad. Esos son los secretos y los misterios para recibir sanidades, milagros extraordinarios. Porque cuando el Señor hace un milagro, lo hace completo.
hace el milagro, pero también restaura, perdona. Pero esa es la clave, que las personas en ese momento pidan perdón a Dios por todos sus pecados y después presentarle al Señor tu petición. En Apocalipsis 8:4 dice: y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Nosotros, como entendidos de la palabra del Señor, sabemos que el Señor escucha a sus hijos. Y si hay uno no creyente, el Señor por ese justo, por ese hijo, escuchará y hará misericordia. Por eso mucha gente a veces dicen: ora por mí, a ti el Señor te escucha. Y es verdad. Y es verdad. El Señor les hace entender esa verdad. Porque el Señor no va a escuchar a una persona que es idólatra, que adora imágenes, porque el Señor es un Dios celoso. Es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro todo. Por eso dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino. Solo aquellos que el Señor ha apartado, aquellos los cuales ha sellado su Santo Espíritu, aquellos que son hijos y no son creación, son hijos, herederos juntamente con Cristo Jesús. A esos el Señor escucha y a esos el Señor protege y guarda. A esos el Señor concede los deseos de su corazón. Y Él nos enseña a que no por eso nosotros nos vanagloriemos, sino que seamos sencillos como paloma, dice. Y en otro versículo dice: aprender de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. El Señor nos ha sellado, nos ha apartado y nos instruye para que otros, también por medio de nosotros, sean salvos, sean transformados, sean cambiados. Nosotros somos solo vasos, solo instrumentos para que el Señor haga lo que Él desea hacer con cada persona, incluso hasta con nosotros. La oración con entendimiento y con fe mueve montañas. En uno de sus evangelios el Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos: si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a esa montaña: muévete, y lo haría. Así como otras veces que el Señor Jesús les enseñó con hechos, con ejemplos. O sea, ese es un ejemplo ahora que estoy dando, pero el Señor en aquel momento se los enseñó a sus discípulos, que la fe es poderosa. Cuando pasaron por aquella higuera y que dijo Jesús, allí soltó la palabra y esa palabra le llegó a esa planta porque las plantas están vivas. Entonces, cuando volvieron justamente por ese mismo camino, se dieron cuenta los discípulos que esa higuera que el Señor había maldecido ya estaba seca. Al día siguiente, que pasaron otra vez, la fe en la oración es muy poderosa
Y dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Así es de que debemos de pedirle al Señor que nos llene de fe, que nos dé ese don de fe. Clamen, clamen, ayunen para que el Señor les dé ese bendito don de fe. En Santiago 5:16 dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Es lo que ya les había comentado. Este versículo deberían memorizarlo en Santiago 5:16, para que esta sea la base del inicio de toda oración, de todo clamor. Confiesa tus pecados ante el Señor y ora por los afligidos, ora por aquellos que necesitan oración, por esas familias que están viviendo una vida desenfrenada. Ora por ellos. No permitas que tus ojos naturales vean lo natural, sino mira cómo Jesús mira a esa familia. Y tu intercesión, tu continua oración, moverá la mano de Dios y transformará esa familia. Porque la oración de un justo puede mucho, dice la palabra. Sé específico en tus oraciones al Padre. Y no permitas que haya ninguna pizca de amargura en tu corazón, sino perdona. El Señor nos ha dicho que debemos perdonar, porque si no perdonas al que te ofende, el Señor tampoco te perdonará. Y nosotros también ofendemos al Señor constantemente, no tanto como aquel impío que no tiene conocimiento de Dios, pero aún así nosotros también fallamos. Y el que diga que no, ya cometió otro pecado. Paz de Cristo, Dios les bendiga y el Espíritu Santo les guíe. Amén.